El color de Mérida se fue, pero volverá en el segundo semestre del año con la nueva floración de los maculís, especie nativa de Centroamérica. La época de floración de esos árboles medianos que alcanzan hasta los 25 metros comprende de diciembre a marzo, aunque tienen una segunda floración a partir del segundo semestre del año. Estas características ornamentales que tienen los maculíes, que son súper vistosos, pues ayudan a que la gente les agarre cariño, que se apropien de ellos, su copa y que sus servicios también son grandes y que son considerables, lo cual nos ayuda mucho en la ciudad, pues para combatir todo lo que estar dentro de una ciudad implica en términos ambientales, ¿no? No son de Asia, sino de este continente, y Yucatán es uno de los pocos estados donde se florece uno en particular. Tenemos una especie que es como muy de la región, muy de Yucatán, que es el maculís amarillo, porque maculís solo hay rosa y amarillo. Hay uno que es morado que se confunde mucho con el maculís, que es la jacaranda. No es chino, la especie que se trajo de China fue la jacaranda. Son árboles que ofrecen sombra y su floración regala postales inigualables. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.